Hola, en esta ocasión tengo la oportunidad de estar con mi hermana, se llama Andrea Llerena. Me pareció muy oportuno aprovechar esta tarea para poder realizarla con ella porque es profesora, ha sido profesora en varias instituciones educativas, entonces ha trabajado con personas de distintas edades. Y sabemos que en el Ecuador el consumo de sustancias se da a edades tempranas y en la adolescencia es donde principalmente se dan estos temas, hay mucha desinformación al respecto y como profesores pueden ver de cerca cómo entre los alumnos, entre sus compañeros, son su fuente principal de información y las conductas que tienen asociado a esto. De igual manera, por comentarte que como vamos a hablar de las fases de consumo como tal, puedes ocupar la experiencia que has tenido con los estudiantes, pero también experiencias personales que quizás con amigos, conocidos o en etapa universitaria lo viviste o lo viviste alguna vez. Entonces, ¿tienes alguna duda antes de iniciar? No. Muy bien. Hoy día vamos a hablar sobre las fases del consumo. Según la Organización Mundial de la Salud, tienen algunas fases para poder dividir, clasificar a las personas y ver cómo se puede intervenir con cada una de estas personas en cuanto a las sustancias que consuman, ya sea alcohol, cigarrillo u otro tipo de drogas. Entonces, la primera fase es de consumidor social. A pesar de que dentro de nuestra cultura está muy normalizado en alguna reunión o por festejar algo o incluso acompañar con las comidas, la Organización Mundial de la Salud lo ve como ya una primera fase de consumo. ¿Tú estás de acuerdo con esta forma de clasificar como consumidor social ya dentro de fases de consumo? Creería que sí, porque si no estuviera aceptado por la sociedad el consumir licor en las comidas o normalizar a veces un poco el tema de beber socialmente, entonces si no se vería eso normal, pues los jóvenes tampoco estarían como de alguna manera tentados a hacer eso, ¿no? O sea, sería como algo más prohibido, algo de tener más temor a hacer esta actividad, pero como es algo entre comillas aceptado por la sociedad, pues ya de por sí les levanta mucha curiosidad, pero además lo hacen porque es algo que está visiblemente durante toda la etapa de vida de ellos. Uh-huh. Ya, entonces, por comentarte algunas características de cómo se define a una persona que es parte ya de esta clasificación como consumidor social, eh, quisiera que me comentes en base a lo que te voy a decir, si lo has vivido o lo has visto algún momento. Son personas que si consumen es por invitación de otros, sean amigos o familiares, es en cantidades cortas, no llega a ser un tema de consumo excesivo en la cual se emborrachen o si es otra sustancia llegue a ser como en dosis excesivas, solamente es por probar y por ser como parte de este grupo. Tampoco dejan de ahorrar o de gastar su dinero en lo que generalmente gastarían por consumir. También tienen muy claro las cosas las actividades diarias que tienen que hacer en su vida y no llega a ser el consumo parte esencial de eso en lo absoluto, solamente es como una especie de eh, eh, sucedió por algún momento, alguna situación en específico. ¿Has visto esto tú? Sí, sí, considero que justamente con los adolescentes, más o menos desde los 14 años, ellos ya tienen esta curiosidad por beber y claro, no dejan sus responsabilidades estudiantiles de lado, más sin embargo sí, o sea, ya lo han consumido, lo han probado, pero están claros en que, no todos, ¿no? Pero en su gran mayoría están claros en lo que tienen que hacer. Ya. Entonces, bueno, esto me parece un dato súper interesante porque justo se alinea con uno de los datos que tenemos en los censos que se realizan en Ecuador. Las edades en las que más se consumen y se inicia todo este tema del consumo social es a los 14. Entonces, creo que va muy de la mano. También, como nos decías, no dejan sus actividades escolares, no tienen problemas tampoco, incluso muchas veces las familias no se dan cuenta. Y esto a pesar de que estamos hablando en este momento de la experiencia con los adolescentes, solemos hacerlo mucho también en el tema familiar, en el tema estudiantil. Está muy normalizado que si estamos festejando algo, se festeja con una cerveza, si hace mucho sol. ¿Has consumido de esta manera? Sí, sí, consumido de esa manera. Ya. Y claro, es que es parte como muy inherente a la cultura que tenemos. Entonces,
en países como el nuestro, justamente se llama mucho la atención el que sea parte ya de la clasificación del consumo. Sin embargo, sí se ha verificado por temas biopsicosociales que sí es una fase inicial. Entonces, una vez que una persona es consumidor social, es mucho más fácil que vaya a la siguiente fase, que es usador. Usador se refiere ya como tal, ya va a beber no solamente por invitación de amigos o de familia, incluso puede ser como esta persona, la principal, que diga quiero ir a consumir, incluso puede ir solo, ya empieza a usar dinero de los recursos que tiene para otras cosas, para gastar en esto, y el consumo se vuelve más usual, ya no es solamente por alguna eventualidad. ¿Lo has visto en los colegios o en universidades como estudiante también? Bueno, lamentablemente dentro del sistema de educación pública, los chicos, bueno, también supongo que en el privado, pero en los últimos años que tengo la oportunidad de compartir con adolescentes de colegios fiscales, sí noto que es mayor el índice de consumo y claro, algunos de ellos caen ya en un tema de hacerlo constantemente, o sea, ya supera el tema de la curiosidad y no hay ningún motivo, ninguna razón por la que deban beber, simplemente lo hacen y ya. Ya es por voluntad. Y a veces sus familias son un problema porque los papás, las mamás de pronto no reconocen, no quieren ver este problema y como no lo reconocen ni lo ven, les justifican y de alguna manera eso crece. Entonces, sí, en ese sentido, sí, eso he podido ver estos últimos años. Y ya en etapas adolescentes, ¿has visto como tal dentro de la institución o fuera en los lugares cercanos a la institución que hay chicos que se han emborrachado? Porque una de las características de la fase de usador ya llega a ser unas dosis ya altas, que ya se emborrachan, o si es con otras sustancias, ya les provoca cambios en su conducta, en sus emociones y en cómo van procesando su mente, su parte psicológica también. Claro, hay chicos que ya han dejado el colegio porque ya, o sea, se perdieron no sé si de pronto otro tipo de sustancias, pero evidentemente el alcohol. Y, eh, o sea, sí, se nota que ellos ya tienen un problema, ya no es como una simple curiosidad, sino ya es algo que lo hacen constante, que incluso roban de pronto a algún compañerito o algo porque no tienen dinero para poder comprar. Y a veces ven el colegio más como un lugar donde ellos puedan consumir que ya por estudiar. Me parece muy interesante estas características que nos comentas, porque justamente en la tercera fase, en la fase de abusador, ya se dan este tipo de cosas. En la segunda llegan a mentir para poder consumir, se ingenian de qué manera pueden consumir. Entonces, en cambio, en la tercera ya llegan al tema de conductas ilícitas para poder sustentar el tema del consumo. Porque lo que pasa también cuando una persona ya empieza a consumir de forma mucho más cotidiana, ya descuida los otros ámbitos de su vida, en este caso los estudiantes, lo académico, y en adultos el tema laboral. Entonces ya se presentan más problemas en áreas de su vida, ya empieza a ser un problema más integral de la persona, y por ende, si tienen problemas en el trabajo, en la familia, ya no tienen la misma cantidad de dinero para poder sustentar esto. Entonces se puede dar temas como lo de los robos que nos comentas. Es algo muy característico cuando ya una persona es abusador en este caso creo que más hablamos de alcohol, porque es una droga lícita acá en el Ecuador, entonces es de fácil consumo y adquirirla es bastante sencillo. A pesar de que haya ordenanzas, en realidad no se llegan a cumplir. Entonces, ¿has visto dentro de casa o con los familiares conflictos ya bastante grandes por este tema del consumo? Bueno, dentro de nuestro hogar, ventajosamente ya desde hace algunos años atrás, ningún problema de estos, ¿no? Y hace muchos años, bueno, entiendo que que nuestro papi era alcohólico, pero realmente ya nosotras no vimos ni vivimos, creo, esa etapa de verle borracho o de verle mal. Pero sí, claro, han quedado secuelas en su forma de ser, en su carácter, que de una u otra manera nos han afectado. Entonces, sí, o sea, sí siento que igual este problema también directamente
nos ha hecho daño de alguna manera, ¿no? Traspasa ya a otras esferas dentro de lo familiar. Y claro, en este ejemplo, eh, a pesar de ser muy personal, pero es algo súper bueno porque tenemos bastante conocimiento de ello, ya no solo afecta a la persona, ya no en sus ámbitos, supongo que en su momento hubo problemas familiares, se sabe que los hubo problemas en el trabajo, pero ya genera otros problemas ya estructurado, sistematizado en la familia también. Entonces es una forma bastante evidente de los problemas que genera este consumo, este tipo de consumo. En este caso, pudo dejarlo y con mucha voluntad y trabajo lo dejó. Pero ya qué pasa en este caso si no lo hubiese dejado, y muchos casos que hay no solo dentro de Ecuador, sino en general, cuando ya empieza un tema de consumo adictivo. Entonces ya esa es la siguiente fase en la cual ya no tienen voluntad alguna, ni siquiera del consumo, porque ya lo hacen muy mecanizado, ya no tienen voluntad sobre sus decisiones propias ni sobre los aspectos propios de su vida. Ya también predomina, hay un término que se llama la poliadicción. ¿Te suena a qué podría estar relacionado A poliadicción? varias adicciones. A varios tipos de sustancia. Ya mezclan varios tipos de sustancia porque los efectos que se dan dentro de nuestro organismo, como ya no es suficiente la cantidad que consumes, ya se da un tema de tolerancia, se llama. Entonces necesitas más dosis o de otras cosas para que te cause de algún modo el mismo efecto. Y nunca llega a ser el mismo efecto, pero siempre la persona lo está buscando constantemente. Entonces se necesita elevar más o mezclar otras cosas y ya es todo literalmente un mix de problemas y de dependencia. Hay lamentablemente algo al anterior punto que hablábamos en el colegio, por ejemplo, sí, o sea, lamentablemente hay estudiantes que ya no solo consumen alcohol, ¿no? Entonces ha habido veces que en los baños se encuentra paquetitos de polvos blancos o cosas así que claro, que ya son sustancias mayores, ¿no? Y como decía, o sea, ya son chicos que dejan de estudiar, que al menos de lo que se les puede ver ya no siguen su vida normal. ¿Ya? Y justamente esto se da porque ya en el tema del consumo y todo lo que pasa, tanto en su cuerpo biológicamente como en temas sociales, todo lo que los problemas añadidos a esto, ya serán alteraciones mentales, no solo por el consumo, sino también por lo deprimidos que se pueden llegar a sentir, lo ansiosos que se pueden llegar a sentir por no poder alcanzar a sustentarse de su consumo, porque ya estoy perdiendo el trabajo, porque mi familia ya me está echando de la casa, porque ya no tengo redes de apoyo en lo absoluto, ya ni siquiera esas personas con quienes solían ser parte de invitar a tomar, ya no están, porque no eran una red de apoyo realmente significativa o para algo bueno, provechoso. Entonces se sienten solas y ya empieza a haber aquí un tema también ya de alteraciones mentales que pueden derivar a otros temas más profundos en su salud mental y física. Entonces ya se ve el tema de que puedan ser ingresados a hospitalizaciones, en el mejor de los casos, porque se sabe que hay muchos lugares y muchas instituciones que no son legales y que manejan esto, el abordaje de forma totalmente errónea. Aquí ya se dan también temas de intentos de suicidio y ya temas mucho más graves que requieren todo un plan de intervención que en muchos de los casos es realmente difícil poder abordarlos. Y bueno, como conclusión y aprendizaje de lo que hemos podido hablar, creo que es eso, el no esperar a que llegue a estas fases tan grandes en donde ya se le ve realmente dañado a la persona, y refiriéndome a todos los áreas de su vida que se han ido problematizando, sino poder hacer algo antes en el tema de prevención, el que dejen de ser temas tabús y temas tan normalizados. Sí, si bien como cultura tenemos esto de, ok, se festeja con esto, se consume con comida, pero que se hable también de los riesgos, que se hable también de los límites que necesitamos tener. ¿Quisieras añadir algo más? No, nada, que muchas gracias, estuvo muy interesante porque al final del día como docentes sí nos dan capacitación porque somos los docentes los que abordamos estos temas con los chicos y a veces no somos los más adecuados porque no tenemos la suficiente preparación. Entonces sí me parece muy interesante tratar estos temas para poder abordar de mejor manera con mis estudiantes porque claro, de una u otra forma
uno como profe lo que trata es de, quisiera que todos sigan bien y que salgan adelante con todas sus vidas y sus proyectos de vida, pero lamentablemente la realidad de muchos es diferente. Entonces yo creo que sí, como docentes estamos llamados a guiarles, hacer una pequeña guía en su vida. Más bien, muchas gracias, ha sido una charla muy interesante. Gracias también. Y bueno, para concluir, algo que nos faltó mencionar y fue muy importante con lo que mencionaste, no llega a ser la droga como tal, sino la persona. Hay muchos factores de riesgo, muchas cosas que pueden estar pasando en su vida personal, familiar y social, que no es la misma realidad para todos. Quizás una persona consume marihuana y no le va a causar nada porque no tiene todos estos factores de riesgo y todo lo que le pasa a otra persona que sí sea más fácil adherirse a este consumo. Muchísimas gracias, eso fue todo. Buenas noches.